Bueno, buenas al que se conecta al video. Entonces, bueno, en este curso, o sea, este curso es un curso es muy bonito y es muy interesante porque reúne muchas cosas del análisis, ¿no? O sea, digamos, empieza uno a empieza uno hablando de series y pues después a, a una de las herramientas más importantes que tiene la matemática, ¿no? O sea, yo creo que la integración y la derivación, o sea, sin eso sería muy difícil lograr los avances que se han logrado, ¿no? O sea, y entonces, o sea, quiero empezar integración, que es, digamos, de aquí en adelante todo lo que se ve en el curso, diciendo diciendo que la integración uno tiene que aprender a integrar no tanto que por pasar un examen o por obtener un resultado pues en una calificación, sino porque pues eso le va a ayudar a usted en la vida a comprender muchos problemas. O sea, muchas veces dicen que lo que se aprende en la universidad no se usa. Sí, o sea que usted dura aquí metido 5 o 6 años y nunca va a usar una integral. Y que usted va a usar un programa, así, para calcular una integral. Listo, está bien, usted usa un programa para calcular una integral. Pero de todas maneras, usted debe ser consciente o debe entender qué es lo que está haciendo el programa. ¿Por qué? Porque pues muchas veces la modelación que se hace, pues puede tener errores y esos errores vienen precisamente de no entender la herramienta que se está usando. Les pongo un ejemplo básico, ¿sí? Hay dos tipos de llaves que se parecen mucho. Las llaves Torx y las llaves Allen. Sí, la llaman de Bristol, aquí no sé por qué la llaman de Bristol, pero llaman llaves Allen, ¿sí? Son muy parecidas, lo que pasa es que la Torx es como estrellada, ¿sí? O sea, tiene como puntas. En cambio, la llave Allen sí es totalmente plana, o sea, es la típica llave hexagonal, ¿no? Y usted ve la llave Torx y la llave Allen y usted las ve muy parecidas. Pero ¿qué pasa? Usted mete una llave Allen en un tornillo Torx y daña el tornillo Torx, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con ese comentario? A que muchas veces, listo, o sea, usted voy a calcular una integral y va a poner una integral y que la integral me resuelva el problema. Sí, pero después a usted se le cae el puente y después a usted le van a llegar le va a llegar pues interventoría a preguntarle, ingeniero, ¿por qué pasó tal cosa? ¿Por qué se le cayó ese puente, ingeniero? No, porque yo sé tal programa y el programa me dijo que le echara como pi es 3.15, pues entonces yo le eché 3. Entonces llegó, no sé, le eché 3 de cemento y era 3.15. Porque fue eso lo que le dio la integral, ¿no? Entonces llegó y como que, bueno. Pero entonces ahí está mal por no entender la herramienta. Sí, o sea, digamos, uno tiene que entender lo que está haciendo. Uno siempre debe entender lo que está haciendo, porque si no, no llega a ningún lado. Bueno, después de la reflexión del día, entonces aquí, ¿a dónde voy con esto? Voy a que la integración inicia con algo que se llaman antiderivadas, ¿sí? Entonces empecemos por recordar eso, ¿no? Entonces empecemos por recordar qué es la derivada. Entonces les pregunto, ¿qué es la derivada? Ya lo vamos a hablar algún día aquí, ¿no? ¿Qué es la derivada? La pendiente de la recta tangente Funciones, profe. de una curva, No, eso no es la derivada. Eso es para lo que Una, sirve fun la derivada. una función. Es una función. ¿Qué pasa Profe, con para esa determinar un función? incremento, ¿Cómo? para, para determinar un incremento de una función.
O sea, usted puede... casi. O sea, usted no puede confundir el limón con la limonada. Sí, o sea, una cosa es el limón, otra cosa es la limonada. Sí, la limonada es lo que usted se toma después de hacer una preparación con el jugo de limón. Sí, pero el limón es distinto a la limonada. ¿Sí me entienden la diferencia? O sea, es distinto, es distinto. La derivada es distinto de la pendiente de la recta tangente. Que la derivada sirva Sería, para calcular la pendiente de la recta tangente, no quiere decir que la derivada sea la pendiente de la recta tangente. ¿Qué es la derivada? ¿Qué es la derivada? Por ahí dijeron que es una función, sí. ¿Qué función? una Hacia la función, cual profe. tiende la razón, profe. No, no. Sigue hablando de la limonada. Hábleme del limón. ¿Qué es la Que derivada? tiene un límite. ¿Cuál límite? Un límite cuando tiende a cero. ¿Cuál límite que tiende a cero? El incremento. No. Bueno, ¿cuál incremento? Sí, ¿cuál incremento? El de la función. ¿Cuál? ¿Cómo es eso explícitamente? El de la derivada. ¿No? Sí, pero ¿cuál es ese límite? El límite de h cuando tiende a ser de f por a más h menos f por a sobre h. Eso. Gracias, gracias. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Karen. Gracias, Karen. Gracias, gracias. Uy, parece que por fin tenemos aquí. No, mentira. Gracias, Karen, gracias. Me ahorro el comentario. Listo. ¿Qué es la derivada? La derivada es una función, ¿sí? Entonces, es una función que pasa lo siguiente, o sea f de x una función. La derivada de f en x es el límite cuando h, bueno, hay dos formas de decirlo. Digamos, la primera es el límite cuando h tiende a 0 o cuando a tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y ese, ¿cómo se le llama? A ese punto se le llama f' de x. Entonces se dice que f es derivable en x si si este límite, Me voy a abrir el gato más tardecito, ¿no? listo, si este límite existe, listo, esa es la derivada. La derivada no es la razón de cambio, no es la limonada. El limón es esto, el límite cuando h tiende a 0 de eso. Se lo pueden decir con a, todo bien. O de pronto se lo dijeron de esta manera, también se lo pueden decir así. Se lo pueden decir como el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que todo. Lo primero que usted debe entender es que la derivada es un límite y que la existencia de la derivada de una función depende de la existencia de ese límite. Sí, o sea, si este límite no existe, yo no puedo decir que la derivada exista. Ejemplo, yo creo que este ejemplo usted lo conoce, ¿sí? ¿Qué pasa con valor absoluto de x? ¿Qué pasa con valor absoluto de x en 0? ¿Qué puedo decir de valor absoluto de x en 0? Cada vez me extraño más de muchas cosas.
¿Cómo es valor absoluto de x? Valor absoluto de x es esto, ¿no? Esos son rectas, ¿no? Se supone que es una recta. Son rectas, ¿sí? Entonces esta es la recta y igual a x y esta es la recta y igual a menos x. Y uno habla de que la derivada aquí, ¿qué pasa con la derivada en este punto? De valor absoluto de x. ¿Qué puedo decir? Bueno, la derivada de valor absoluto de x en 0 no existe. La derivada de valor absoluto de x en 0 no existe. ¿Y por qué no existe? Porque, ¿se acuerdan? Esto sí se lo debieron decir, o sea, si no le dijeron que la derivada de valor absoluto de x en 0 no existe, sí le debieron decir que la derivada no existe donde hayan picos en la función. Así se lo dijeron. Yo creo que así se lo dijeron, o sea, si la función tiene un pico en tal lado, entonces la derivada no existe. ¿Cierto? Eso sí se lo dijeron y no me diga que no. Sí, profe. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la derivada no existe en un pico? O sea, ¿por qué decimos que la derivada no existe en 0? Porque cuando usted vaya a calcular el límite, cuando h tiende a 0 de valor absoluto por izquierda, ¿no? Por izquierda, ¿no? Porque me va a acercar a 0 por izquierda. ¿De quién? De f de x más h menos x sobre h. Pero ¿quién es f? F de x, ¿no? Resulta que cuando yo me vaya a acercar a 0 por la izquierda, el valor absoluto de x es menos x. El valor absoluto de x es menos x cuando yo me acerque por aquí por la izquierda, para que me dé positivo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de x más h, pues me va a dar menos x menos h. Y pues el valor absoluto de f de x, pues me va a dar x positivo, o sea, me va a dar menos x. Todo esto sobre h, pues entonces menos por menos es más, entonces este x se va con este x, o sea, porque aquí queda positivo, aquí queda negativo, entonces este límite me da menos 1 cuando me acerco por la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el valor absoluto de x se define como menos x si x es menor que 0 y x si x es mayor que 0. ¿Por qué como menos x? Pues porque si usted tiene un número como aquí, por ejemplo, como menos 3, pues ¿quién es el valor absoluto de menos 3? El valor absoluto de menos 3 es 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero ¿cómo hago para que se vuelva positivo? Pues lo multiplico por menos. Entonces, valor absoluto de menos 3, pues será menos 3. Pero menos por menos es más, pues entonces ahí le da más 3. Ahí le da el más 3 que está buscando. ¿Me entiende? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. ¿y eso qué implica? ¿Eso qué implica? Pues que si yo evalúo la función f, que es valor absoluto de x, pues cuando yo calcule el valor absoluto, de x más h, y teniendo en cuenta que me estoy acercando por la izquierda, pues esto me va a dar menos x más h. Entonces esto me da menos x menos h. ¿Listo? Y pues de manera similar, pues menos por menos es más, o sea que este límite me da menos h sobre h y me da 1, menos 1. Y pues cuando lo calcule por derecha, yo creo que no es difícil ver que cuando lo calcule por derecha me va a quedar x más h menos x. ¿Por qué me va a quedar así? Pues porque cuando yo me acerque por derecha estoy es con esta, con x positiva. ¿Sí? O sea, yo no le hago nada a la función. Cuando el número es positivo, pues el valor absoluto es el mismo. ¿Sí? Y aquí sobre h. Pero entonces cuando yo calculo este límite, quito el x con el x, este límite me da 1. Y recuerden que para que el límite exista, usted debe garantizar que los límites laterales sean iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que por la izquierda me dio menos 1
y que por la derecha me dio 1, pero menos mal 1 es distinto de 1, menos 1 es distinto de 1, perdón. Pues entonces ese límite no existe. Y eso se puede demostrar en cualquier pico. Entonces, si usted tiene una función que tenga un pico, la derivada no existe. ¿Y por qué no existe la derivada? Porque los límites laterales le van a dar distintos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Entonces, esa es la idea de la derivada, ¿sí? O sea, entonces, para que exista la derivada, la función debe ser algo que llaman una curva suave. Y pues una curva suave es precisamente que no tenga estas cosas. O sea, que cuando usted le vaya a calcular el límite exista. El límite de laterales de la derivada. ¿Listo? Y entonces, digamos que aquí, entendiendo qué es la derivada, cuando uno entiende qué es la derivada, puede llegar a entender, o puede llegar a listar, digamos, las derivadas, ¿cómo decirlo? Como derivadas básicas. Sí, o sea, las derivadas que a usted no se le pueden olvidar. Bueno, muchas uno las demuestra o las calcula, hace el límite, pero digamos, pues eso ya es algo del curso de cálculo 1, ¿sí? Entonces, pues aquí ya no nos vamos a poner a demostrar que la derivada le da tanto, la derivada le da tanto, la derivada le da tanto, sino que vamos a hacer una lista, ¿bien? Entonces, la primera función de la lista será x. ¿Cuál es la derivada? Entonces, voy a hacer una lista, para que quede como bonito. Entonces espéreme aquí, voy a hacer unas líneas. Voy a hacer unas líneas para que nos quede eso ahí bien bonito. Y para que no digan que uno es mero desorden. Entonces, sí somos desordenados, pero bueno, ahí tratamos de que se vea bonito. Entonces, empezamos. Digamos, si yo tengo que mi función es, empecemos así, x a la n. ¿Quién es la derivada de x a la n? N por X. ¿Así nomás? Sobre x a la menos 1. Por X a la N. A la N menos A la n N, menos ah, 1. Le quito 1 al denominador y bajo el n. ¿Listo? Ahora, vamos a tomar otra función. Vamos a tomar la función, no sé, un número k. ¿Cuál es la derivada de un número k? 0. Y' Cero. igual a 0. Entonces da 0. ¿Listo? ¿Cuál es si yo tengo aquí seno de x, cuál es la derivada de seno de x? Coseno de X. Coseno de x. Esto creo que lo hicimos en la clase anterior, ¿no? Y la derivada de coseno, pues la derivada de coseno es seno, ¿no? Menos seno. Menos seno de X. A ver, si tenemos, este también ya lo hicimos, e a la x, ¿cuál es la derivada de e a la x? E a la X. E a la x, ¿listo? E a la X. Así no la hayamos visto, pero esta es la única función cuya derivada es ella misma, ¿sí? Yo creo que en este momento ya mucha gente entiende el meme. Sí, hay un meme que llega y le ponen la candela, le ponen la derivada y se la ponen ahí a la X y pues se queda así como Terminator, así igual, ¿sí? Pues claro, porque la derivada de a la X es a la X. Bueno, explicar los chistes lo hace malo. F de X igual a ver, tangente de X. ¿Cuánto me da la derivada de tangente? Creo que ya nosotros la hicimos, ¿no? Secante al cuadrado. Secante al cuadrado de x. Secante cuadrada de X. ¿Listo? A ver, ¿cuál otra hacemos?
A ver, seno, coseno, tangente. Vamos a hacer esta. Esta la vamos a usar mucho. Yo no sé si ustedes la saben. De arco tangente de X. No creo. Profe, coseno a uno menos uno, ¿no? Ese sí. No. ¿Sí saben? ¿Sí? ¿Cuánto da? Uno sobre una vez al de cuadrado. X al cuadrado. 1 sobre 1 más X al cuadrado, sí. Uy, vea. Esa sí no me la esperaba. Entonces, ¿por qué no saben las otras cosas, mano? Me va a dar rabia, ya me dio rabia. Jue madre, o sea, se saben la derivada de arco tangente de X y no saben qué es la derivada, no. Derivada de secante. ¿Cuánto da la derivada de secante? O sea, ya lo hicimos, ¿no? Secante X por tangente X. Secante por tangente. Otra derivada, a ver, otra que seno, coseno, tangente. Bueno, cotangente. O sea, pasa lo mismo que seno y coseno, ¿no? O sea, digamos, tangente es secante cuadrada, cotangente es menos cosecante cuadrada de X. ¿Sí? Bueno, digamos que la y a la X. Esta función, logaritmo natural de X, esta también la vamos a usar mucho. ¿Listo? La derivada del logaritmo natural será 1 sobre X. ¿Bien? ¿Cuál otra? Yo creo que vamos a usar mucho estas también por las sustituciones trigonométricas. Entonces de una vez quiero dejarla ahí que quede escrita. O sea, la derivada de arco seno de X. ¿Sí saben cuál es la derivada de arco seno de X? Uno sobre raíz de 1 menos X al cuadrado. Raíz de 1 menos X al cuadrado. La derivada de arco coseno. Con menos 1. Con menos 1. Vea, o sea, ¿sí ve que saben puras cosas innecesarias? O sea, listo, no es uno busca por allá qué es la derivada de arco seno, sí, bueno. Listo. Entonces, bueno, yo creo que con eso es un repertorio bueno. Si necesitamos alguna derivada adicional, pues la vamos a ir incluyendo. Listo, la vamos a ir incluyendo. Entonces, digamos que estas son como nuestras armas por el momento. Yo creo que vamos bien dotados. Si nos hará falta una bien rara, pero yo creo que con estas vamos bien a la guerra. ¿Listo? Bueno, ese sería como las tablas de derivadas básicas. De todas maneras, las derivadas básicas, o sea, las derivadas son fáciles de calcular. Las derivadas son fáciles de calcular. El problema es integrar. El problema siempre ha sido integrar. ¿Listo? Bueno. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la clase de hoy se llama antiderivadas? Por lo siguiente. Digamos que la antiderivación o integración indefinida, también usted lo puede llamar. La integración indefinida es el proceso inverso de calcular. O sea, a mí me dan la derivada de una función y por medio de la integración o de la antiderivación yo encuentro la función de la cual partí. Pero eso no se puede siempre, eso no se puede en todos los casos. En realidad integrar es muy difícil. Integrar es muy difícil, ¿por qué? Porque existen funciones
que, bueno, digamos, a menos de que la función esté construida por medio de funciones elementales. ¿Qué es funciones elementales? Sumas, productos, divisiones de funciones conocidas, bueno, de funciones polinómicas, bueno, hay como un repertorio, ¿sí? Que se llaman funciones elementales. Uno puede construir la antiderivada y no es un proceso fácil, o sea, mientras que usted en una derivada, usted con una derivada lo mandaban a la guerra con la regla de la cadena. A usted lo mandaban a la guerra con la regla de la cadena, con la regla de la división, con la regla del producto, la suma y la resta. Digamos, usted se sabía eso, derivada de la suma, derivada de la resta, derivada del producto, derivada de la división y regla de la cadena, y con eso usted desbarataba lo que se le presentara. Sí, que duraba 1000 años haciendo las cuentas, sí, duraba 1000 años haciendo las cuentas. Pero construir las derivadas o sea, calcular la derivada de una función no es tan complicado como integrar. ¿Por qué? Porque existen integrales que no se pueden calcular. Por ejemplo, bueno, digamos que voy a decir primero qué es una antiderivada y después les doy un ejemplo. Miren, entonces, definición de antiderivada. ¿Qué es una antiderivada? Bueno, una antiderivada, entonces, llamamos a f una antiderivada de f de x en el intervalo i. Eso es otra cosa, depende del intervalo, ¿no? También en el intervalo i, si la derivada, a mí no me gusta esta notación, a mí me gusta esta notación, si la derivada respecto a x de f mayúscula de x es igual a f minúscula de x en i. ¿Listo? Esto es, pues, que la derivada de la f mayúscula me da la f minúscula. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una antiderivada? Una antiderivada es una función que coincide con la función f minúscula, o sea, la f mayúscula, usted la deriva, y al derivar la f mayúscula usted obtiene la f minúscula. ¿Sí? Eso es antiderivar. Entonces, por ejemplo, uno se podría preguntar si, ejemplo, ¿no? Un ejemplo. O sea, uno le dedica todo un curso a resolver este problema. Si f mayúscula de x es 5x a la 4, ¿cuál será la función f minúscula de x tal que f' de x sea igual a 5x a la 4? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo quiero encontrar, no, perdón, lo escribí al revés, ya me confundí. Aquí esta sería, la f minúscula me dio esto. Yo quiero encontrar la f mayúscula. ¿Cuál será la función f mayúscula tal que la derivada respecto a x de f mayúscula me da la f minúscula que tengo ahí? ¿Sí? O sea, yo parto de la f minúscula. Bueno, eso no le ponga cuidado a los nombres, eso no va a ser, eso es irrelevante. Lo importante es, pues, que coincida con lo que tengo aquí escrito, ¿no? O sea, póngale g, póngale f, póngale lo que sea.
Lo importante es que el problema es el siguiente. Usted partió una función f minúscula y usted quiere encontrar la f mayúscula de tal manera que cuando usted derive, la f mayúscula le dé la f minúscula. Me explico. Usted quiere encontrar la función f mayúscula tal que cuando usted la derive le dé 5x a la 4. Y yo creo que es fácil de ver cuál es, ¿no? X a la 5 sería. Entonces, es x a la 5. O sea, usted tiene que f' de x es 5x a la 4, ¿cierto? F' de x, f mayúscula prima de x sería 5x a la 4. Entonces, pues digamos que uno está tentado a decir que pues la f de la cual partió pues haría x a la 5, ¿cierto? X a la 5. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí, señor. usted deriva x a la 5 y al derivar x a la 5 eso le da 5x a la 4. ¿Sí? Pero ahora viene otro meme. Ahora viene otro meme que yo creo que ahora en este momento lo van a entender. Pero ¿qué pasa si yo pongo aquí f de x igual a x a la 5 más 3? ¿Cuánto me da f' de x? 5, profe. ¿Cuánto? 5x a la 4. 5x a la 4. Ojo. 5x a la 4. ¿Más cuánto? Más C. 0. Más 0. Más O cero. sea, 5x a la 4. Uy, jue madre. Si le pongo 3 me sirve. ¿Qué pasa si le pongo 8? Da igual. 8, profe. Le También sigue sirve. dando lo mismo. Si le pongo 15 sigue dando lo mismo. Si le pongo pi sigue dando lo mismo. Entonces resulta que la antiderivada no es única. La antiderivada no es única. Existe una familia de funciones que son antiderivadas de esa función 5x a la 4. Y entonces ahí es donde viene la famosa constante. Por eso es que el meme ese de que usted siempre tiene que ponerle la constante a la integral. ¿Por qué? Pues porque si usted le calcula la derivada respecto a x, de x a la 5 más una constante k, o bueno, en todos lados le ponen c, pero usted póngale la letra que quiera, lo importante es que eso sea una constante. ¿Listo? Entonces cuando usted calcula la derivada respecto a x, de x a la 5 más k, pues eso le va a dar 5x a la 4. ¿Listo? Eso le va a dar 5x a la 4. Pero si eso le da 5x a la 4, quiere decir que existen infinitas antiderivadas para 5x a la 4. Todos los valores de k que usted le quiera poner. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la antiderivada es la después de la segunda, profe. ¿Cómo así? O sea, acá la constante es la antiderivada. No. No sé si me hago entender. La antiderivada es x a la 5 más k. Todo completo. Ok, ya. O sea, entonces, de ahora en adelante, y saca 0, o sea, pierde toda la integral. Cuando usted vaya a integrar, siempre va a una constante, a menos que sea una integral definida. Si es una integral indefinida, siempre lleva la constante. Entonces, lo digo hoy, 25 de marzo de 2021, 2:44 de la tarde o 14:44. Póngale la C, póngale C, póngale K, póngale M, póngale R, póngale lo que le quiera poner, pero ponga la constante. ¿Listo?
¿De acuerdo? A las indefinidas, ¿cierto? A las indefinidas, sí, a las indefinidas. Ahora, ¿vamos ahí o no vamos ahí? Sí, señor. Señor, Bueno, digamos que vamos a empezar de una vez a usar la notación de integrales. Vamos a empezar de una vez a usar la notación de integrales porque pues... Y la notación viene de Leibniz. La notación viene de Leibniz, ¿sí? Entonces, notación. Notación. El símbolo, una S alargada, se llamará el símbolo de la integral. Ese será el símbolo de la integral. Y llamaremos, y diremos o llamaremos al proceso de calcular la antiderivada de una función el proceso de integración indefinida. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a llamar integración indefinida a todo lo que sea esto, calcular la antiderivada de una función. ¿Listo? Lo vamos a llamar integral indefinida. Bueno, pero resulta que al símbolo de integral, siempre se le va a asociar lo siguiente. Usted va a poner integral de f de x y siempre va a poner aquí una d minúscula y va a poner la variable en la cual va a integrar. Entonces, si voy a integrar respecto a x, o voy a integrar respecto a y. ¿Por qué? Porque resulta que usted puede calcular la integral, o sea, usted va a poder calcular la integral de acuerdo a cualquier variable de integración, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a calcular una integral, siempre la integral deberá llevar la variable por la cual se está haciendo la integración. Ejemplo, si usted le dan una función en términos de x, por ejemplo, si usted le dicen esto, o sea, usted le dicen integral de x al cuadrado más x, pero aquí le ponen y, aquí le ponen de y, ¿sí? Si aquí le ponen de y, eso quiere decir que van a integrar respecto a y, pero resulta que la integral respecto a y, o sea, aquí en esto no hay yes, ¿sí? Como no hay y dentro del integrando, eso se llama integrando, lo que está entre el paréntesis, como no hay ninguna y ahí adentro, eso quiere decir que eso va a ser una constante. ¿Listo? Eso lo vamos a tratar como una constante y luego ahí sí calcularemos la integral de y. ¿Listo? ¿A qué voy con este ejemplo? Con este ejemplo voy a que siempre acá le van a poner respecto a lo que usted va a integrar. Entonces, si usted va a integrar respecto a x, pues entonces ahí le dicen integre respecto a x. O vamos a calcular la integral respecto a y, pues entonces calcule la integral respecto a y, pero siempre se lo deben especificar. Y cuando usted escriba la integral de una función, usted debe poner integral respecto a quién va a integrar. ¿Por qué? Porque cuando veamos cosas como cilindros, como volúmenes por cascarones o volúmenes por, ¿cómo es que le llaman? Cascarones y arandelas. Cuando veamos volúmenes por cascarones y arandelas, no va a ser lo mismo calcular el volumen girando respecto a x o girando respecto a y. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener claro respecto a quién está integrando. ¿Listo? ¿De acuerdo?
Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, ahora vamos a dar las primeras armas. Nos vamos a ir armando para la guerra, ¿sí? Pero entonces yo a usted no le puedo dar una M60 sin que sepa manejar una pistola a 9 milímetros. Sí, o sea, bueno. O no lo ponga en armas. Usted no puede salir a correr sin saber caminar. ¿Sí? Agresivo Entonces, el profe con esas armas. entonces, mire, esto es lo básico, o sea, lo que usted siempre va a usar. Sí, o sea, con lo que usted se va a encariñar. Usted se va a encariñar con las siguientes reglas básicas de integración indefinida. Listo, van a ver como unas reglas básicas de integración indefinida. ¿Cuáles van a ser las reglas básicas de integración indefinida? Bueno, a ver, vamos a dar como un repertorio pequeño, muy pequeño. Integral de una potencia de x a la n. De x, ¿no? Vamos a hacerla respecto a x. La integral de x a la n de x, o sea, yo obtuve una función, o sea, la derivé y al derivarla me dio x a la n de x. ¿Cómo construye entonces la función de la cual provino esa x a la n de x? Esa no fue la que hicimos anterior. ¿Sí, no? Parecida. Digamos que, bueno, ya sabemos que pues por la regla de la potencia, pues vamos a tener acá de la derivada, pues digamos al exponente, dejamos la x, al exponente se le quitó 1, pues entonces hay que sumarle 1. ¿Listo? O sea, al exponente se le quitó 1. Entonces al exponente hay que sumarle 1. ¿Listo? Pero entonces aquí cuando derivábamos, o sea, cuando hacíamos la derivada respecto a x de x a la n, la derivada respecto a x de x a la n nos daba n por x a la n menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos integrar esto que está acá para volver acá, pues entonces nos toca primero dividir entre el n, que nosotros bajamos del exponente, y sumarle 1 al exponente. ¿Sí? Entonces eso nos va a quedar así. Aquí nos va a quedar x a la n más 1 dividido entre n más 1 más la constante integración. Ejemplo, o sea, si yo calculé la derivada, o sea, digamos que si yo tengo que la derivada de una función, o sea, la derivada respecto a x de f de x me dio x a la 3, entonces cuando yo integre necesito encontrar la función de la cual partí. ¿Por qué? Porque yo necesito encontrar la f de x. ¿Cómo encuentro la f de x? Pues integrando respecto a x, ¿sí? Entonces note que cuando yo tome aquí x a la 4 sobre 4 y yo haga la derivada respecto a x de x a la 4 sobre x a la 4, la derivada de esta función me va a dar 4x a la 3 sobre 4. Y ahí entonces el 4 se va con el 4 y por eso tengo el x a la 3. ¿De acuerdo? ¿Me entienden la idea ahora sí? Sí, señor. Entonces, esto no se les vaya a olvidar en la vida. Esta es la integral de x a la n con n distinto de menos 1. Puede ser negativo, no importa, puede ser negativo. Pero entonces quítele menos 1. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo una vez, la integral de 1 sobre x de x, ahí sí nos vamos a las tablas de derivadas, y recuerda que yo le dije que la derivada del logaritmo natural de x era 1 sobre x. ¿Listo?
Entonces, la primera regla de integración será esta, más la constante, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, voy a hacerlo como aquí al lado. Digamos como tabla de integrales 1.0. Vamos a ver hasta cuántas versiones la llevamos. Digamos, la primera integral es integral de x a la n de x será x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración si n es distinto de 1. En realidad, yo puedo aquí cambiar por un número r, por un número racional. O sea, yo aquí puedo meter racionales y no va a haber ningún problema. ¿Listo? O sea, yo aquí puedo poner un número racional, puedo poner un medio, lo que sea. ¿Listo? Un medio, pi, lo que sea. ¿Bien? Racional, no, pi no puede. Racional, que sea racional. ¿Listo? Si r es distinto de 1 y pues la solución de esto es logaritmo natural de x más c si r es igual a menos 1, distinto de menos 1. Menos 1. ¿De acuerdo? Esa será como la primera integral. ¿Vamos ahí o no vamos ahí? Sí, señor. Listo. La integral de una constante, o sea, la integral de una constante a de x, siempre será a por x más la constante de integración. ¿Listo? O sea, cuando yo tenga aquí una constante, un número, entonces la integral de un número será la integral de 5. La integral de 5 será 5x más la constante. ¿Listo? Pues yo creo que es fácil de entender, ¿no? O sea, cuando usted deriva 5 por x, pues le queda 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí. Entonces, integral de una constante, voy a ponerle c mejor para que esa después me genera problemas. La integral de una constante c de x será c por x más, no, pero c también nos genera problemas. Vamos a ponerle k, una k minúscula. Ese es el problema de uno quedarse sin letras. ¿Listo? Entonces, la integral de una constante es k por la constante. Ahora otra. Bueno, digamos que las trigonométricas básicas, ¿no? Integral de coseno de x de x. Integral de coseno de x de x, pues, ¿cuál función derivo para que me dé coseno? Seno. Seno de x más c. Entonces, pues digamos que no me voy a detener en cada una de las trigonométricas, pero digamos que pues ya uno sabe que la integral de seno de x pues es menos coseno de x más c. Otra que uno va a usar es que la integral de coseno de x, digamos, les quedan de tarea revisarlas, ¿no? Pero yo creo que es fácil de entender. Todo esto le da seno de x más c. Pantalla, por favor. ¿Cómo? ¿Puedes subir un momentico la pantalla, por favor? Ahí, gracias. Bueno, y entonces usted tiene ahí todo, ¿no? Entonces tiene integral de seno, integral de coseno, integral de tangente. Entonces podríamos hacer como una lista larga, ¿no? Profe, lo mismo sería si fuera de Y. Sí, buena pregunta. O sea, digamos, si usted le pone seno de Y, eso será coseno de Y. ¿Listo? Gracias, profe. O sea, mire, si usted le ponen coseno de x de y, esto le da, ¿cuánto le da esto? Esto le da y por coseno de x más c. ¿Por qué? Porque como usted está integrando respecto a y, entonces coseno de x es una constante. ¿Listo? Listo, profe. Y
Si ya le viene así integral de coseno de y de y, pues ya la integral de coseno de y, pues sí le va a dar seno de y más c. Ojo que le queda positivo, ¿no? Le queda la integral de coseno es positivo, seno positivo. La que es negativa es la derivada. Eso siempre se confunden ahí con eso. Bueno, todos nos confundimos, yo también me confundo con eso. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con las integrales en eso. Y ahora pues viene, digamos, una de las propiedades más importantes de la integral, que la integral es lineal, o sea que es aditiva y homogénea. ¿Qué significa que sea aditiva y homogénea? Que si usted tiene la integral de una constante por una función más otra función más, no sé, k por f de x más... ¿Qué le pongo? K por Gx. f... No, le voy a poner g de x, pero ¿qué le pongo de constante? K, así. K por f de x más m por g de x, esto es lo mismo que k por la integral de f de x, ¿no? Siempre de x. Siempre hay que poner el de la integración. Que sería k por f de x más m por la integral de g de x. ¿De acuerdo? Siempre va a ser una suma. La suma de las Si está ahí. integrales es la suma. La suma de integrales, la suma de integrales es las integrales de las sumas. O la integral de la suma es la suma de las integrales, mejor. Y usted puede sacar las constantes como factores. ¿Listo? Eso es algo importante. Eso va a ser algo importante y que se va a usar mucho. ¿Listo? Y finalmente, vamos a hablar de algo que se llama la regla de la potencia generalizada. ¿Sí? Entonces, digamos, estas son como las armas básicas, ¿no? Claro que pues aquí también pues entraría la e a la x, ¿no? O sea, la integral de e a la x de x pues es e a la x más c. ¿Sí? Esa función va a ser muy especial precisamente por eso, ¿no? Integral de e a la x, pues e a la x más c. Y pues entonces si usted le pone aquí integral a todo lo que tiene en la segunda columna, pues va a obtener lo de la primera columna. ¿De acuerdo? Excepto esta de 0. O sea, la integral de 0 es 0. Pero de resto, digamos, usted le pone aquí el símbolo de integral en la segunda columna y obtiene lo que tiene en la de la izquierda. Obtiene lo de la izquierda, ¿sí? O sea, aquí en esta usted le pone integral y obtiene lo de la izquierda. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, profe. para que usted se las aprenda, usted se va a ir al libro. Digamos que en el libro hay algo que se llama las tablas de integrales, ¿sí? Pero digamos no vamos a usar todavía las integrales pesadas, ¿sí? O sea, porque hay tablas hay tablas de integrales grandísimas. Pero digamos no nos van a interesar tablas de integrales tan largas, ¿sí? Digamos que estas serán más o menos las básicas. ¿Listo? Entonces usted mira aquí en la parte final del libro, y ahí en la parte final del libro pues salen, digamos, las integrales básicas, que las vamos a ir calculando una a una. Bueno, yo creo que pues digan la e a la u, pues no, pero digamos, por lo menos esta secante tangente o tangente de u, esas salen por medio de sustituciones básicas. ¿Listo? Entonces pues esas se van a usar. Entonces aquí, digamos, tienen las básicas y pues aquí sí ya están las integrales pesadas. Sí, o sea, digamos, estas son las básicas todavía. Aquí ya vienen las integrales pesadas, ¿no?
Entonces, las que tienen formas trigonométricas, las que tienen raíces, las que tienen raíces sumando, las que tienen raíces restando, las exponentes o logarítmicas, las trigonométricas inversas, las hiperbólicas, las algebraicas, en fin, ¿listo? Entonces ahí tienen como para que se diviertan. Pero entonces yo creo que en un primer curso uno no sale de esta primera hoja. Pues vamos a ver, ¿no? Depende pues también de lo que nos inventemos, ¿no? Pero pues la idea es esa, ¿listo? Y esas serían como las integrales básicas. Básicas. O sea, que usted se debe saber, ¿listo? Y bueno, tenemos finalmente aquí como el teorema de la regla generalizada de la potencia. Que en realidad esta regla generalizada de la potencia es algo que uno llama sustitución simple. Pero pues bueno, vamos a ponerla de una vez. Que si usted tiene la integral de una función, o sea, aquí usted pone una función, esa función está elevada a un exponente r racional. Y usted tiene aquí la derivada de la función. Eso usted lo puede escribir como la función a lo que está por dentro elevado a la r más 1 dividido entre r más 1 más la constante de integración. Listo, entonces digamos regla generalizada de la potencia, sea g una función derivable y r un número racional. Distinto de menos 1, ¿no? Distinto de menos 1. Entonces, pasa esto que está acá. Un ejemplo de eso. ¿Eso para qué me sirve? Pues vea que eso le sirve para calcular integrales feas, mire. Incluso ya vamos a empezar con una integral un poco avanzada, digámoslo así. Por ejemplo, vamos a calcular la integral de raíz de 5x a la 3 más 3x menos 2 que multiplica a 5x es que no me quiero complicar. Pero bueno, hagámosla. 5x al cuadrado más 1. Creo que puse un ejemplo muy difícil de entrada, pero bueno. Entonces, vamos a hacer algo que se llama la regla, o digamos la regla de sustitución. Digamos la regla de sustitución. Esa va a ser la primera técnica de integración. Sí, nosotros vamos a llegar a un punto, un corte, creo que el último corte, si quieren déjenme mirar acá. El último corte es algo que se llama técnicas de integración. Vea, el último corte es técnicas de integración. O sea, esta sección 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 son integrales donde uno aprende técnicas. Y eso lleva a entender por qué existe algo que se llaman concursos de integrales. O sea, usted no encuentra concursos de derivación, usted encuentra concursos de integrales. ¿Y qué son los concursos de integrales? Pues es un concurso donde a usted le ponen a resolver una integral y le dan un tiempo. Yo no sé si en la universidad se hacía, la verdad no tengo idea. Nosotros en la UIS lo hacíamos los famosos concursos de integrales y pues bueno, tuve la oportunidad que el último año que se hizo, en 2019 hicimos esto, sí, porque el año pasado con la pandemia, aunque creo que lo hicieron virtual, pero digamos presencial, pues que lo pudimos hacer en 2019, o sea, es un concurso donde a usted le dan una hoja y le ponen una integral en el tablero y hágale, y tiene un minuto.
¿Y cómo calcula uno esas integrales? Pues esas integrales las calcula con todas estas técnicas, entonces integración por partes o trigonométricas, bueno. Pero no vamos a ir allá todavía porque estamos muy pequeños todavía, ¿sí? O sea, estamos apenas empezando. La primera regla que uno usa se llama regla de sustitución. ¿Y qué es la regla de sustitución? Vea, mire. Usted va a tomar lo que está aquí adentro. Usted dice U igual a... Espéreme. Usted va a tomar U igual a 5 x a la 3 más 3x menos 2. ¿Listo? Y va a calcular la derivada de U respecto a x. ¿Cuánto le da la derivada de U respecto a x? ¿15x al cuadrado más 13x? 15x al cuadrado más 3x. ¿Listo? Pero entonces usted a esta derivada la va a reescribir así. La va a reescribir como du igual a... Vea, póngale que va lo que voy a hacer. Voy a escribir esto como 3 que multiplica... Profe, ¿Qué pasó? ¿no es 15x cuadrado más 3? Es 15x cuadrado más 3, sí señor, tiene toda la razón. 15x cuadrado más 3. Entonces saca el factor común y aquí le queda 5x al cuadrado más 1 de x. ¿Listo? Pasa este de x a multiplicar. Digamos que en integración se vale hacer eso, ¿no? Pero eso no es tan así, pero bueno. Uno pasa el de x a multiplicar. ¿Listo? Entonces ahora les pregunto. ¿Qué le hace falta a este integral que usted ve acá para que se parezca a esto amarillo que tengo aquí abajo? La raíz. La raíz. Y al de x multiplicarlo por 3. ¿Estamos de acuerdo? O sea, multiplicar aquí por 3. Y aquí, pero entonces si yo multiplico aquí por 3, aquí tengo que dividir por 3. ¿Estamos de acuerdo? Porque no puedo alterar. ¿Sí ven lo que hice o no? ¿Cómo, profe? O sea, mire ese de U que está escrito en amarillo. ¿Qué dice ese de U que está escrito en amarillo? Por eso, profe, o sea, usted derivó y está igualando acá la otra. Exacto, o sea, yo derivé lo que está por dentro de la raíz, lo derivé. Eso me dio 15x al cuadrado más 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, está ahí todo bien. Listo. Ahora, pasé a multiplicar el de x y saqué el 3 de factor común. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, digamos que están conmigo en que esto que está aquí, si yo le puse ese 3, eso que tengo encerrado ahí en rojo, eso es de U. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Pero entonces noten que si yo aquí multiplico por 3, aquí tengo que, o sea, si yo aquí cuando puse el de x multipliqué por 3, yo aquí tengo que dividir entre 1/3 para no alterar la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. O sea que ese integral que está allá
esta integral, un tercio de la integral de raíz de 5x a la 3 más 3x menos 2, que multiplica a 3 por 5x al cuadrado más 1 de x, esa integral yo la puedo reescribir diciendo que, o yo la puedo reescribir de esta manera, la puedo escribir como la integral, bueno, un tercio y no lo puedo quitar, de la raíz de u, de u. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, profe. Pero entonces eso que está ahí yo en realidad lo puedo reescribir así. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. ¿De acuerdo? Yo sabía que, vea. Mire, ¿qué dice la regla? Dice, una función, yo tengo una función elevada a la r, y yo le encuentro la derivada de la función multiplicada por dx, entonces lo que yo puedo hacer es, esta r le sumo 1 y divido entre lo que me quedó la suma. En nuestro caso, la r era 1/2. Aquí está, la r era 1/2. ¿De acuerdo? La r era 1/2. Pero resulta que 1/2 más 1 es lo mismo que sumar 2/2. O sea que eso me da 3/2. ¿De acuerdo o no? Pero, profe, repita otra vez. 1/2 más 1. O sea, yo tomo el exponente de la u, le sumo 1. Pero sumarle 1 es lo mismo que sumar 2/2. Ah, listo, listo. Pues entonces, mismo denominador, pues entonces sumar numeradores, pues 3/2. Entonces me queda el 1/3 de factor, y ese 1/3 me multiplica a u a la 3/2, que es 1/2 más 1, que sería 3/2, y eso lo divido entre 3/2. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. ¿Y el de U qué se le hace? ¿Qué pasó, profe, con DU? O sea, de U que... Pues sí, esa no. es la variable de integración. El de u lo cambiamos por el de x. Entonces ya no estoy integrando respecto a x, sino que estoy integrando respecto a u. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Qué les dije yo? Ojo con la variable de integración. La variable de integración es importante. Entonces, ¿qué pasa con la variable de integración? La variable de integración me dice respecto a qué estoy integrando. Entonces, yo estoy integrando respecto a u. ¿De acuerdo? Solo cambió de variable nomás. Cambié de variable, por eso se llama sustitución. Cambio de variable. El 1/2 le sumé 1, pero al sumarle 1 al 1/2 es lo mismo que ser 3/2. Y Pues siempre tenemos que sustituirlo, profe. ¿Cómo? Siempre debemos sustituirlo. Pues si usted es capaz de hacer la mente, hágale.
Yo tenía un profesor en la universidad, o sea, un profesor de integral, a él le daba rabia que hiciéramos sustituciones así de simples. Él decía que use sustitución cuando fuera algo difícil. Pues bueno, pues si usted es capaz de hacerle sin sustitución, hágale. Yo no respondo. ¿Listo? Pero entonces, o sea, lo que le dije antes, yo aquí puedo poner lo que se me dé la gana. Incluso, no sé, digamos, integral de estrella al cuadrado, integral de, no sé, estrella al cuadrado de estrella. Pues la integral de estrella al cuadrado de estrella, pues será estrella a la 3 sobre 3 más una constante. No importa lo que yo ponga aquí. Profe, no una importa. pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cuándo sabemos cómo utilizar esa regla por sustitución? Muy buena pregunta. Y la respuesta que le voy a dar es todavía mejor. Yéndose a la página 202 del libro y cacharreando con todas estas integrales que usted observa ahí. Por eso es que es bonito integrar. Integrar es bonito, ¿por qué? Porque no existe palabra sagrada, que no existe una Biblia que le diga a usted, para hacer esta integral hace esto y esto. No. ¿Usted cómo aprende a integrar? Usted aprende a integrar integrando. Entonces, consejo, coja el libro y empiece a mirar. Voy a tomar este U, voy a tomar este de U. Entonces, si tomo este U y tomo este de U, pues me sale la integral. Si tomo este como de U o tomo el otro, perdón, no sé. Entonces, ahí le toca a usted sentarse a hacer las cuentas. Esto, vea, esto es como el ciclismo. O sea, digamos, usted sabe montar bicicleta. Sí, o sea, usted sabe montar, dale para adelante. Pero si usted es principiante, usted no es capaz de subir una loma como, no sé, como Aldo es. Por ejemplo, sí, o sea, una loma famosa, pues, para que todo el mundo más o menos tenga la idea. O digamos, usted se va a subir no sé, si su barrio es plano, si su lugar donde vive es plano, pues, si usted quiere andar 100 kilómetros en el plan, a usted le toca entrenarse para los 100 kilómetros en el plan. Integrar es exactamente lo mismo. Es usted coger y sentarse y hacer las integrales. Entonces usted se sienta. Hay integrales que no salen en una semana. O sea, que usted se sienta y en una semana y usted no les ve por dónde. Les sustituye, les hace parte, les hace de todo y no les salen. Entonces, ¿uno cómo aprende a integrar? Integrando. ¿Uno cómo aprende a subir la loma esa difícil? Pues subiendo la loma. Muy seguramente las primeras veces anda 2 metros y le toca vomitar hasta lo que comió hace 15 días. Pero pues así es que se aprende. Y ya después usted ya le va a coger el ritmo. ¿De acuerdo? Por eso es que me gusta a mí cálculo integral. Porque cálculo integral es sufrimiento. Es usted sentarse y mirar a ver hasta dónde salga. Muy parecido con las series, ¿no? Aunque las series, digamos, pues es más fácil porque usted tiene como menos métodos. En cambio aquí integral no. ¿Listo? Bueno, eso sería la introducción a antiderivadas o a integrales indefinidas metiendo el terrorismo necesario. O sea, integral no es fácil. Hay que tener técnica. Y hay que estudiar. Si usted no hace integrales, no va a ser capaz. Bueno, listo. Terminamos la clase de hoy. ¿Más preguntas? El quiz.